Vamos a compartir la pantalla. Usted ve, aquí estamos en el curso y aquí está, perdón, que ese es otro, pero ahora mismo lo abrimos. Y vamos a ver ahí un documento que se llama propiedades coligativas. Propiedades coligativas de la solución. Mire, ya me entregaron sus tareas. Muy bien. Espero que la hayan hecho muy bien. Ok. Entonces usted ve aquí en el curso, en la última semana, tenemos teoría y ejercicios sobre propiedades coligativas de soluciones. Vamos a abrir ahí y tenemos ese documento. Yo lo voy a ir mirando rápidamente. Usted lo puede estudiar más lentamente, pero aquí vamos a ver primero algunas propiedades de las soluciones, de las sustancias puras, y después vamos a ver las propiedades coligativas. Recuerden, se llaman así coligativas porque están ligadas. Al estar ligadas, las propiedades de las sustancias puras cambian. ¿Ok? Y vamos a ir mirando y al mismo tiempo comentando y al mismo tiempo ahorita hacer ejercicio para que veamos cómo se determina. Estudios teóricos y experimentales han permitido establecer que los líquidos poseen propiedades físicas características, como por ejemplo la densidad, la temperatura de ebullición, la temperatura de congelación, la temperatura de evaporación, la viscosidad, la capacidad de conducir calor o electricidad, o sea, conductividad térmica o conductividad eléctrica, la capacidad de guardar calor como capacidad calorífica, todo eso. O sea, cada líquido puro presenta sus características y son constantes en cada una de ellas. Por ejemplo, el agua siempre llega a 100 grados a una presión de una atmósfera, siempre. Pero el agua varía su temperatura de ebullición si cambia la presión externa. O sea, si usted se va a Pico Duarte, el agua va a hervir un poquito antes de los 100 grados. Y si se va, por ejemplo, al Everest, que está a 8 kilómetros de alto, el agua va a hervir mucho antes, varios grados antes de 100. Porque la temperatura de ebullición está asociada con la presión atmosférica o con la presión del sitio donde está. Y una de las propiedades coligativas es la presión de vapor que vamos a explicar ahorita. ¿Ok? Entonces, cuando un soluto se disuelve en un solvente, da una solución, y esa presencia de soluto va a significar una modificación de las propiedades de la sustancia pura que vimos ahorita. O sea, el líquido puro. Esas modificaciones se llaman propiedades de una solución. O sea, las propiedades de la solución se llaman propiedades coligativas. Esas propiedades de las soluciones se clasifican en dos, que son las constitutivas y las coligativas. Las constitutivas son las que dependen de la naturaleza de las partículas disueltas. Por ejemplo, la viscosidad, la densidad, la conductividad eléctrica, dependen de la naturaleza de la partícula, o sea, de qué tipo de partículas. Esas son las constitutivas, dependen del tipo de partículas. Pero las propiedades coligativas dependen de la cantidad de partículas, no importa de cuál partícula sea. ¿Ok? Por ejemplo, una propiedad constitutiva no es lo mismo que usted le eche un mol de sal que un mol de azúcar. La constitutiva. Pero las coligativas sí son diferentes. Pero si usted echa un mol de cada una, está echando una misma cantidad de partículas. Por lo tanto, va a tener el mismo efecto en la sustancia, porque las propiedades coligativas son aquellas que dependen solo del número de partículas, no del tipo de partículas, no del tipo de soluto. Y las partículas pueden ser moléculas, pueden ser átomos o pueden ser iones. ¿Ok? Que están disueltas en una cantidad fija de solvente. Cuando digo la cantidad de partículas disueltas, me refiero al soluto. ¿Ok? Y esas propiedades coligativas que vamos a ver aquí
son esas cuatro que están acá. Primero, la presión de vapor del solvente. ¿Ok? Presión de vapor. Vamos a explicar lo que es la presión de vapor. Aumento del punto de ebullición, o sea, la temperatura a que hierve un líquido. Es una propiedad coligativa que va a depender de la cantidad de partículas disueltas del soluto. También está la disminución del punto de congelación. Disminución del punto de congelación, que siempre baja cuando usted agrega un soluto que no sea volátil. Y finalmente la presión osmótica, que vamos a explicar en qué consiste la presión osmótica. ¿Ok? Es decir, esas propiedades coligativas son soluciones y en soluciones solo dependen de la cantidad de partículas de soluto que está presente en la solución. No depende de qué tipo de partículas. Da lo mismo si usted echa, por ejemplo, un mol de sal, que un mol de azúcar, que un mol de cualquier otro soluto, da igual. Porque un mol de todas las sustancias, recuerden, se tiene la misma cantidad de partículas. ¿Ok? Un mol de agua son 6.02 por 10 a la 23 moléculas de agua. Y un mol de sal son 6.02 por 10 a la 23 moléculas de sal. O sea, y la sal cuando se disuelve forma iones. Por lo tanto, va a tener la misma cantidad de iones. ¿Ok? Entonces va a depender de la cantidad de partículas disueltas. No importa de qué sustancia sea la partícula. ¿Ok? ¿Por qué es importante conocer las propiedades coligativas? Su utilidad científica y tecnológica es, primero, ayuda, hay que conocerla para separar los componentes de una solución por un método de destilación fraccionada, o simplemente, si usted conoce las propiedades coligativas, usted puede separar los componentes más fácil. Por ejemplo, también para crear mezclas frigoríficas y anticongelantes. O sea, que si usted conoce las propiedades coligativas de las soluciones, usted puede hacer que algo se congele más rápido o se congele más tarde. O sea, que usted puede modificar la temperatura de congelación y también puede modificar la temperatura de evaporación. Si usted quiere que se evapore a una temperatura más alta, usted tiene que saber cómo le afecta el soluto. También sirve para determinar la masa molar de un soluto desconocido. O sea, que si usted tiene una solución y no conoce qué es lo que tiene ahí adentro, usted puede determinar la masa molar por medio de la propiedad coligativa que vamos a conocer. También se utiliza para preparar sueros. Cuando usted va a que le ponen un suero, ese suero tiene una característica específica, una concentración de soluto que permita que entre a las células. Vamos a ver después lo que es la presión osmótica. También para preparar caldo de cultivo para microorganismos debe conocerse las propiedades coligativas. ¿Ok? Entonces, en el estudio de la propiedad coligativa hay que tener en cuenta dos características de las soluciones y los solutos. De las soluciones es importante esto, oigan bien. Debe estarse hablando de soluciones muy diluidas, muy diluidas. Si está muy concentrada, ya no se aplican estas propiedades. O sea, tiene que estar por debajo de 0.2 molar. O sea, 0.2 moles por litro. 0.2 es la quinta parte de un mol por litro. Eso es diluido. Por ejemplo, la sal tiene 58 gramos. La quinta parte sería alrededor de 11 gramos y medio por litro y es diluida. ¿Ok? ¿Y por qué es eso? Bueno, porque teóricamente la fuerza de atracción entre las moléculas del soluto y el solvente van a ser más o menos mínimas. Va a haber poca fuerza de atracción y uno va a modificar las propiedades. Y en segundo lugar, la otra característica o propiedad de las características del soluto es que los solutos son o electrolitos
o no electrolitos. Un electrolito es una sustancia que se disocia en iones cuando está en una solución y conduce la corriente eléctrica. Por ejemplo, la sal es un electrolito, porque la sal, cuando tú lo disuelves en agua, conduce la corriente eléctrica porque se forman iones. Pero el azúcar no es un electrolito. Cuando usted le echa azúcar al agua, no conduce la electricidad, porque el azúcar no se disocia en iones. Se disuelve, pero no se disocia. La sal se disuelve y se disocia y forman iones. ¿Ok? Los electrolitos, los no electrolitos como el azúcar, por ejemplo, no conducen electricidad. Pero los no electrolitos, hay dos tipos de no electrolitos, que son volátiles o no volátiles. Volátil es, como por ejemplo, que se evapora fácilmente solo. Por ejemplo, el agua no es muy volátil, pero tiene una volatilidad, pero el alcohol es más volátil. La acetona todavía más volátil. El benceno todavía más volátil. O sea que si usted deja abierta una botellita que tiene benceno, al otro día está seca. Por si usted deja una botellita que tiene agua, viene al año y todavía tiene agua. Porque el agua es mucho menos volátil. O sea, no se evapora tan fácilmente. Entonces nosotros vamos a ver aquí en este curso, en esta clase, solamente los no electrolitos y los no volátiles, solamente. No vamos a ver los electrolitos y tampoco vamos a ver los volátiles. Vamos a poner un ejemplo de volátiles para entender una parte que tenemos que aprender, que deben saber, que son las fracciones molares, las presiones parciales y la molalidad, que la mencionamos en el curso de la solución de la molalidad, que eran los moles por cada 1000 gramos del disolvente, por cada kilo de disolvente. Y eso lo vamos a ver hoy. ¿Ok? A mayor entendimiento de este capítulo, se va a describir luego la propiedad coligativa de no electrolito primero y luego se van a ver los electrolitos. No lo vamos a ver nosotros los electrolitos. Vamos a ver primero la propiedad coligativa número 1, que es la disminución de la presión de vapor. Vamos a ver los conceptos básicos, entender qué es presión de vapor. Yo se lo voy a explicar en una pizarrita. No lo vamos a leer ahí para andar un poquito más rápido. Ok. Se lo voy a explicar en una pizarrita que está aquí hecha. Entonces vamos a ver estas propiedades coligativas y vamos a ver esta pizarra. Y vamos a explicar lo que es la presión de vapor. Ok. Póngame atención, por favor. Si usted tiene agua en un envase, la partícula de agua es un envase que está abierto. Entonces, eso está abierto aquí. Vamos a decir que es un envase que está abierto así al aire. ¿Verdad? Es un envase que está así abierto al aire. Esto es agua. Aquí hay partículas de agua, moléculas de agua. Las que están más abajo, se atraen entre ellas con más fuerza que las que están arriba, porque el peso de las de arriba como que la empujan y hace que se peguen un poquito más. No es mucho. Pero lo importante es que las que estén aquí en la superficie, en la misma superficie, las que están en la superficie solamente la está atrayendo la que está más abajo de ella. No la está atrayendo la que está arriba, porque arriba no hay. Entonces, las que están en la superficie tienden a saltar, tienden a salirse. Por eso le digo que el agua no es muy volátil, porque dura mucho para secarse. Pero si usted viene, por ejemplo, a los 2 o 3 días, ya ha bajado algo del nivel, porque muchas se han ido. ¿Ok? Entonces, el agua, para evaporarse aquí, tiene que vencer a la presión de vapor.
a la presión atmosférica. Pero entonces la partícula, después que ya está aquí como partícula, como vapor de agua, ya tiene un comportamiento cinético diferente. O sea, se mueve más rápido que la que están aquí abajo. La que están aquí abajo no se mueve muy poco, pero la que están aquí arriba, ya como vapor, se mueve rápido. Entonces, esta se mueve en todas las direcciones y llega un momento que choca con la superficie y se queda pegada ahí. O sea que la que sube y la que baja se convierten como que la cantidad que sube es igual a la cantidad que chocan de nuevo con la superficie. Cuando esas cantidades son iguales, está en equilibrio dinámico. Para entenderlo mejor, vamos a irnos a un envase donde está cerrado. Aquí la que está la presión atmosférica. Y esta presión de vapor va a ser igual a la presión atmosférica. Entonces, van a estar en equilibrio esta presión de vapor. Pero vamos a entenderlo ahora en un envase cerrado. Esta es la misma agua que tenemos aquí, o un solvente cualquiera, puede ser alcohol, el que sea. Pues esto está cerrado. Como eso está cerrado, a principio, cuando usted lo tapa, no hay partículas. Pero esas partículas del líquido comienzan a evaporarse, la que está en la superficie, a saltar hacia arriba. Y fíjese que se van acumulando aquí y va aumentando la cantidad de partículas que están en el aire, acá. Por lo tanto, son vapor, son un gas, se convierten en un gas. Y como gas, van a una gran velocidad. Y además, viajan en todas las direcciones. Como ustedes recuerdan, la teoría cinética de los gases. Va rápido y van en todas las direcciones. Choca con la pared del envase, pero también choca con la superficie líquida. Cuando choca con la superficie líquida, se quedan ahí pegadas. Entonces, cuando la cantidad que sube es igual a la cantidad que baje de partículas, entonces llegan a un equilibrio dinámico. Y esta cantidad de partículas que chocan, que regresan, es igual a la que suben. Entonces, a una temperatura determinada, a esta temperatura determinada, no sé cuál es esa temperatura, va a haber aquí una presión de vapor. Y esa presión que hace el vapor es la presión que hace este vapor sobre esta superficie del líquido. Esa presión que hace va a estar en equilibrio, que ya no cambia, cuando la cantidad que sube y que baje son iguales. Cuando no cambia la cantidad de partículas del gas. Entonces vamos a tener aquí una presión de vapor, que es la presión que hace este vapor sobre este líquido. Recuerden que es presión de fuerza sobre área. Entonces estas partículas están chocando contra esta superficie del líquido. Por eso se llama presión de vapor, que es la presión que ejerce este vapor sobre el líquido que está aquí. Entonces, a esta temperatura, si usted aumenta esta temperatura, la cantidad de partículas que se van va a ser mayor. Por lo tanto, como va a haber mayor cantidad de vapor aquí, mayor cantidad de partículas, van a ejercer una presión mayor sobre el líquido. Y al ejercer una presión mayor sobre el líquido, entonces, la presión de vapor a una temperatura va a ser mayor. Usted ve entonces que la presión de vapor cambia con la temperatura. A mayor temperatura, mayor presión de vapor. Es la presión que ejerce ahora este vapor sobre esta superficie. Y si usted la aumenta más todavía, pues aumenta la temperatura, mayor cantidad de partículas se van a evaporar, por lo tanto, mayor va a ser la presión que ejerce el vapor sobre el líquido. Y se llama presión de vapor. ¿Ok? Entonces, esa presión de vapor es la presión en equilibrio dinámico entre las partículas que se evaporan y las partículas que se condensan. Las que salen y las que entran, como lo explicamos aquí. Y esa presión de vapor del líquido varía con la temperatura. Aumenta con la temperatura. Y disminuye si disminuye la temperatura. ¿Ok? Eso es lo que es presión de vapor. La presión que ejerce el vapor sobre la superficie del líquido que lo contiene
dentro de un envase cerrado. En un envase abierto, la presión que va a haber va a ser la presión atmosférica. Por lo tanto, la presión de vapor va a ser la presión igual a la presión atmosférica. Va a ser su presión de vapor. Por eso la presión de vapor del agua a 100 grados en un ambiente abierto va a ser igual a 100 a una atmósfera, la presión de vapor, una atmósfera. ¿Por qué? Pues es la presión atmosférica. Si nosotros vamos con este envase al Pico Duarte, la presión es menor. Por lo tanto, la presión de vapor va a ser un poco menor. Porque es la presión que ejerce la atmósfera sobre este líquido. Y si nos vamos a Monte Everest, que la presión es todavía mucho menor, bueno, pues la presión de vapor va a ser mucho menor. ¿Ok? Y se va a evaporar más fácil porque la presión atmosférica es menor. Recuérdense que la presión que tiene que vencer el líquido para evaporarse es la presión ya sea externa o la presión dentro de un envase. ¿Ok? Volvemos entonces a eso que vemos aquí. Lo dice ahí rápidamente. Lo podemos leer a una gran velocidad. Una de las características más importantes de los líquidos es su capacidad de evaporarse, es decir, la tendencia de la partícula en la superficie del líquido a salir de la fase líquida a la fase de vapor. No todas las partículas tienen esa misma energía cinética. Lo que está en el fondo tiene menos energía cinética que lo que está en la superficie. O sea, lo que está en la superficie se mueve más rápido. Solo la partícula que tiene suficiente energía puede salir y escaparse a la fase gaseosa. Por lo tanto, en la evaporación de líquidos, hay moléculas cerca de la superficie que tienen suficiente energía para vencer la fuerza de atracción del resto y salirse y pasarse a la forma gaseosa. Cuanto más débil son las fuerzas de atracción de la partícula, mayor cantidad de moléculas podrán escapar a la fase gaseosa. Por eso decíamos, mientras más volátil es un líquido, mayor cantidad pasa a la fase gaseosa. Por ejemplo, esto es agua, esto es alcohol y esto es benceno. A una misma temperatura T1, entonces a una misma temperatura, la cantidad de partículas de agua que van al vapor y la de alcohol son diferentes, hay más de alcohol. Pero la de benceno hay más todavía, porque el benceno es más volátil. Entonces, no todos los líquidos tienen la misma cohesión entre sus partículas. La fuerza de atracción entre las partículas de agua son más fuertes que la fuerza de atracción entre las partículas de alcohol. Y todavía estas son más fuertes que la del benceno, y así. La del tolueno, por ejemplo, o cualquier líquido volátil. Mientras más volátil, más partículas van a la fase gaseosa. Por lo tanto, mayor es su presión de vapor. Mayor es su presión de vapor, porque hacen mayor cantidad de partículas. ¿Ok? Si un líquido está en un recipiente que está sellado, que parece que no es evaporación, pero se ha demostrado que sí, el líquido pasa a la fase gaseosa. Alguna molécula de vapor regresa a la fase líquida, ya que aumenta la cantidad de partículas en la fase gaseosa, por lo tanto aumenta la probabilidad de que la partícula choque con la superficie del líquido y se queda pegada ahí. A medida que pasa el tiempo, entonces la cantidad de moléculas que regresen al líquido va a ser igual a la cantidad de las que escapan a la fase gaseosa. Y ahí se va a un equilibrio. Entonces, eso se llama equilibrio dinámico. Ok, entonces las moléculas de la fase gaseosa que chocan contra la superficie líquida ejercen una fuerza contra la superficie líquida. Esa fuerza se llama presión de vapor, que es la presión que ejerce el vapor puro sobre una fase líquida cuando ambos se encuentran en equilibrio dinámico. Aquí, eso es la presión de vapor. La presión que ejerce este vapor sobre esta superficie cuando la cantidad que se evapora es igual a la cantidad que se condensa. Esa es la presión de vapor. ¿Se entiende bien el concepto, verdad? Muy bien. Ahora, ¿qué factores afectan la presión de vapor? Bueno, se ha comprobado que para un líquido la presión de vapor aumenta si aumenta la temperatura. Ya lo vimos acá. Si aumenta la temperatura, aumenta la presión de vapor. Para un mismo líquido. Si usted aumenta la temperatura, aumenta la cantidad de partículas.
Si tuviéramos otro con una temperatura más alta, hubiera más partículas, por lo tanto habría mayor presión. Entonces la presión de vapor aumenta con la temperatura. Y también líquidos diferentes a una misma temperatura presentan presión de vapor diferente. Líquidos diferentes, agua, alcohol y benceno, a una misma temperatura T1, tiene una presión de vapor diferente porque tiene más vapor. Mientras más volátil, mayor va a ser su presión de vapor. Entonces, eso lo vemos aquí en esta gráfica, en esta tabla. A esta misma temperatura, 20 grados, el ácido acético tiene esta presión de vapor en milímetros de mercurio. El agua tiene esta, el benceno tiene esta y el etanol tiene esta. A una misma temperatura. Pero para un mismo líquido, por ejemplo, para el agua, si usted le aumenta la temperatura, va aumentando la presión de vapor. Y para líquidos diferentes, a la misma temperatura, tienen presión de vapor diferente, porque los líquidos son diferentes. Esas son características de los líquidos, su presión de vapor. La presión de vapor de un líquido es distinta a la de cualquier otro, a una misma temperatura. ¿Ok? Muy bien. Eso es lo que dice ahí. Para un líquido, la presión de vapor aumenta con la temperatura. Entonces, a 20, la presión de vapor del agua son 17.5 y a usted aumenta la temperatura, va aumentando. ¿Ok? Muy bien. Para un mismo líquido. A mayor temperatura, mayor presión de vapor. Y a medida que la temperatura aumenta, las moléculas se mueven más rápido, por lo tanto se produce más vapor, por lo tanto mayor presión. ¿Ok? Pero si los líquidos son diferentes, a una misma temperatura, tienen presión de vapor diferentes, como ya lo vimos. ¿Ok? Vamos a ver el efecto de descenso de la presión de vapor. Descenso de la presión de vapor. Que eso es lo que vamos a ver. Como ya sabemos, un líquido puro tiene una presión de vapor determinada que depende solo del líquido y de la temperatura. El valor de la presión de vapor del líquido puro se altera si se agrega al líquido algún soluto. No importa cuál soluto. ¿Ok? El soluto puede ser volátil, es decir, que posee una presión de vapor mayor, por lo menos que el 1% del solvente a la misma temperatura, o puede ser no volátil, es decir, que posee una presión de vapor al menos un 1% menos a la presión de vapor del solvente puro a la misma temperatura. En ambos casos, la presión de vapor del solvente modifica la relación del solvente puro. Siempre. O sea, que si usted le agrega sal al agua, el agua pierde su capacidad de evaporarse. Baja la presión de vapor. ¿Por qué? Porque aumenta la fuerza de atracción entre las partículas del agua y la sal que está disuelta. Entonces hay más cohesión. Como hay más atracción entre las partículas, mientras más partículas usted le agrega, mayor va a ser la fuerza de atracción. Por lo tanto, menor va a ser la presión de vapor. Por lo tanto, cuando usted le agrega un soluto a un solvente cualquiera, por ejemplo, le echa azúcar al agua, esa agua va a tener una presión de vapor menor, o sea, se va a evaporar menos porque la cantidad de soluto aumenta la fuerza de atracción entre las partículas del agua y el azúcar. Por lo tanto, no se evapora tanta y baja su presión de vapor. ¿Ok?